¿Cómo está? Qué bueno. En la primera reunión le eché mucha enjundia. Me apasiona este tema. Grité mucho, canté fuerte y se me estaba yendo la voz. Pero gracias a Dios por hermanos que me consiguieron tés, miel y todo el show. Vamos a orar que me aguante la voz porque falta esta y la que sigue. Dios mediante. Dios mediante va a salir bien. Quiero recomendar, si tú empezaste a reunirte con nosotros de septiembre para acá, de septiembre a la fecha, vamos a tener un evento para ti el próximo martes 11 de mayo, que es de este martes que viene en 8. Martes 11 de mayo a las 7 de la tarde aquí en este lugar. El evento se llama Conócenos y vamos a estar los pastores. Queremos conocerte personalmente, que nos conozcas. Vamos a presentarte también a explicarte en qué creemos en esta iglesia, presentarte nuestros valores. Entonces, si tienes de septiembre a la fecha que empezaste a venir, te animamos, vente. Vamos a tener un refrigerio, vamos a comer algo pequeño, ¿verdad? Tampoco va a ser así una comilona, pero un convivio y vamos a poder convivir. Entonces te invitamos, nos encantaría poder atenderte, recibirte. El propósito es poder servirte mejor. Entonces ya lo sabes, martes 11 de mayo a las 7 de la tarde. Para quienes no han tomado el curso Conoce a Jesús, también es para gente nueva en la iglesia. Ese curso va a empezar el martes 18 de mayo a las 7 de la tarde. Y quienes ya tomaron el curso Conoce a Jesús, vamos a continuar con el segundo curso, que es Creciendo en Jesús, y va a empezar también el martes 18 de mayo a las 7 de la tarde. Si tú vienes de Irapuato, te voy a pedir que al final te acerques con el pastor Marco, porque él va a estar yendo a Irapuato los viernes a dar uno de estos cursos y para que te dé la información, ¿ok? Quiero recomendarles un libro. Este libro, ¿ya lo tienes? Ok, ahí está. Es la imagen del libro, se llama Jesús, escrito por el pastor Miguel Núñez. Ese libro no es nuevo, ya tiene unos años. Pero no sé si te has dado cuenta en nuestro estudio a los hebreos, de la carta a los hebreos, que el énfasis, ¿quién es el énfasis de la carta? ¿Quién es? Es el mismo que es el énfasis de toda la Biblia. Y es el mismo que debería ser el énfasis de tu vida y de mi vida, es Jesús. Ese libro es buenísimo porque te explica a la luz de la Biblia todo acerca de la persona de Jesús, acerca de la obra de Jesús. Me encanta porque tiene partes que te enseña cómo poderle compartir de Jesús a un testigo de Jehová, a un mormón, etc. Entonces, es un libro excelente. El precio normal de ese libro en cualquier librería anda casi en 300 pesos. Pero Selene y Adrián, que son buenísimos para conseguir buenos precios, nos lo están consiguiendo a 200 pesos el libro. Entonces, si tú lo quieres, lo tienes que encargar. Entonces, al final de la reunión te voy a pedir que ahí en la librería le digas que quieres un libro y ahí te pones de acuerdo con Selene o con Adrián, quien esté ahí, ¿sale? Vamos a abrir la Biblia, Hebreos capítulo 4, por favor. Bienvenidos todos, nos da gusto recibirles. Qué bendición verles, tenerles con nosotros. Hebreos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar en los versículos 14 al 16 de Hebreos 4. Hemos visto que esta carta fue dirigida a un grupo de judíos que habían profesado fe en Cristo, y esos judíos no sabemos en qué parte vivían, en dónde vivían, porque no nos lo dice la carta. Tampoco sabemos quién es el autor. Muchos piensan que fue Pablo, etcétera, pero no se sabe a ciencia cierta, pero sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Entonces, esa audiencia original, ese grupo de creyentes,
estaban sufriendo persecución por el imperio romano. Por ello, habían muchos de ellos que debido a la presión estaban ya considerando abandonar la fe en Cristo y volverse al judaísmo. Por ello, el autor de esta carta les exhorta a mantenerse confiando en Jesús y les ha demostrado a través de pasajes del Antiguo Testamento que Jesús es superior y es mejor que los ángeles, mejor que Moisés. Y lo que va a hacer a partir de este texto que hoy nos ocupa y en adelante, como los siguientes, pues hasta como el capítulo 9 y 10, Él va a demostrar que Jesús es el mejor de todos los sacerdotes y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Aunque lo que el texto que nos va a ocupar es Hebreos 4, versículo 14 al 16, quiero que leas conmigo ahí en tu Biblia Hebreos 2. Te voy a llevar a leer solo unos versículos en los que él ya venía hablando de Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 2, 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ahora sí vamos al capítulo 4 y vamos a leer el texto que hoy nos ocupa. Teniendo pues, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, la petición de nuestro corazón en esta mañana es: danos a Cristo, muéstranos a Cristo en tu santa palabra. Amado Espíritu Santo, danos testimonio de Cristo, por favor. Necesitamos, Señor, conocer mejor y más a nuestro Salvador. Y Señor, te pido, ayúdame a predicar este mensaje con denuedo en el poder que solo tú das. Y te pido, bendice mi garganta y todo mi cuerpo y ayúdame a transmitir este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee pasajes como este, pues se saca de onda, porque dices, ¿cómo que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote? Y lees palabras así que dices, ¿qué onda con este rollo? No le entiendo mucho. Pero te quiero decir algo: aunque nosotros no somos judíos y aunque nosotros no estamos viviendo una persecución como la vivió aquella generación que originalmente recibió la carta, nosotros sí necesitamos este mensaje también. Porque la realidad de la vida cristiana y la realidad de todo cristiano es que continuamente nos vemos tentados a volver atrás. Muchas veces nos vemos tentados a dejar de perseverar en Cristo. Hemos visto con tristeza cómo muchos no permanecen, no perseveran, se vuelven atrás. Algunos por la presión de familiares o de personas que les ejercen presión para que abandonen la fe en Cristo. Otros por los afanes y las preocupaciones de este mundo, como el amor a lo material, como la comodidad, el entretenimiento, el amor al mundo. Otros porque se decepcionaron de personas y entonces dejan de buscar del Señor. Pero la verdad es esta: siempre que una persona deja de perseverar en Cristo es porque dejó de poner su confianza en Cristo. Siempre, si tú le buscas, vas a la raíz de la situación, es que
O sea, en última instancia, lo que provoca ese apartamiento es que deja de poner su confianza en Cristo. Así que, hermanos, necesitamos recordarnos una y otra vez las bondades de Jesucristo y de su obra a nuestro favor. Dios ha determinado que seamos salvos por medio del Evangelio de Jesucristo, pero que también crezcamos y perseveremos por medio del Evangelio de Jesucristo. Y una de las facetas de Jesucristo que necesitamos conocer es la de Jesús como el gran sumo sacerdote de nuestras almas. Ahora, ese es el título de la prédica de hoy. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No sé si le podrían bajar un poquito a mi micrófono, si alguien le dice a Héctor, porfa. Dios, para poder entender, vamos a ver el primer versículo, el versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Dice, tenemos un gran sumo sacerdote, y se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Ahora, para poder entender bien esto, tienes que entender lo siguiente. Para los judíos, el sumo sacerdote era el máximo líder religioso. Era el representante del pueblo delante de Dios. O sea, cuando Dios quería hablar al pueblo, Dios usaba a sus profetas, y entonces el profeta era un representante de Dios delante del pueblo. Pero para que el pueblo se presentara delante de Dios en el antiguo pacto, necesitaban la intervención de los sacerdotes. Dentro de toda esa casta de sacerdotes había uno que era el principal y que era llamado el sumo sacerdote, y él era la máxima autoridad religiosa. Él tenía la tarea de ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo. Él era el único que podía acercarse a la presencia de Dios. En ese tiempo Dios ordenó que construyeran una como tienda de campaña gigante que se le conoce como el tabernáculo, y ese tabernáculo tenía 3 secciones. Dios les dio todas las ordenanzas y las medidas y todas las instrucciones para construirlo. Las 3 secciones del tabernáculo eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde moraba la presencia manifiesta de Dios. Y la única persona, escucha esto con atención, la única persona que podía entrar hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación. Él tendría que haber ofrecido sacrificios por sus propios pecados, sacrificios de animales por sus propios pecados, sacrificios de animales por los pecados del pueblo, y luego entrar al lugar santísimo el día de la expiación rociando la sangre del sacrificio para expiar los pecados del pueblo por un año. Si una persona que no era el sumo sacerdote se atrevía a entrar al lugar santísimo, en el primer momento en que su pie cruzaba esa cortina que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, en cuanto cruzaba su pie ese lugar, esa persona caía fulminada, caía muerta. Yo no sé si recuerdas un pasaje donde en segunda de Samuel van llevando el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, la van transportando. Y entonces los animales que llevaban esa carreta trastrabillaron. El arca parecía que se iba a caer. El arca era una caja de madera de acacia forrada con oro donde moraba la presencia de Dios. Y entonces un hombre que no estaba autorizado, no era un sacerdote, tocó el arca para tratar de detenerla. ¿Qué le pasó? Cayó muerto. Entonces el sumo sacerdote era quien entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Él representaba al pueblo delante de Dios. El primer sumo sacerdote fue Aarón.
Dios lo designó, Aarón, el hermano de Moisés. Y después de Aarón hubieron muchos otros sumos sacerdotes, pero de ningún sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se dice que fue gran sumo sacerdote. Pero de Jesús sí se dice en nuestro texto, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote, y dice ahí que trascendió los cielos. Nos describe por qué es que Jesús es el gran sumo sacerdote, y dice que traspasó los cielos, y está haciendo referencia a que Jesús, como representante del pueblo de Dios delante de Dios, como nuestro representante, Jesús no solo ofreció sacrificio, el sacrificio fue Él mismo muriendo en la cruz. Él es nuestro representante. Tienes que entender algo: el pueblo judío no se podía relacionar con Dios sin un mediador, sin un sacerdote. Bajo el nuevo pacto, el que es nuestro representante, aquel que es por medio de quien nos podemos relacionar con Dios mismo, es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Murió por nuestros pecados en la cruz, ofreciendo el sacrificio por nuestros pecados. Fue sepultado, al tercer día resucitó y después ascendió a los cielos. Por eso dice, tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo una vez al año. Nuestro gran sumo sacerdote entró a la misma gloria de Dios, está sentado a la diestra del Padre y hoy intercede por nosotros, y Él es el gran sumo sacerdote, es nuestro representante. Escúchame, no hay manera que te relaciones con Dios fuera de Jesucristo. No hay manera. Por eso es que Él es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador, es nuestro representante. Se sentó en el trono de Dios por la eternidad. Él reina. Dice, es interesante que dice, nuestro gran sumo sacerdote trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Usa estos dos nombres que hablan. Jesús habla de la humanidad de Cristo, Hijo de Dios, la divinidad de Cristo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, tenía naturaleza humana, naturaleza divina. Él mismo ascendió a los cielos y ahí está con su naturaleza humana y su naturaleza divina, Él mismo como nuestro representante. Y entonces dice el escritor a los hebreos, por tanto, retengamos nuestra fe. Mira el final del versículo 14. Retengamos nuestra fe. Me gusta cómo dice Nueva Traducción Viviente. Dice, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos. La generación que salió con Moisés de Egipto y anduvo por el desierto no se aferró a su fe, y por eso murieron en el desierto. Ellos vieron los milagros, vieron las plagas, vieron abrirse el mar rojo, pero no se aferraron a la fe en Dios y murieron en el desierto. Pero el escritor a los hebreos dice, aferrémonos a nuestra fe. ¿A qué fe? A lo que hemos creído de Jesucristo. Muchos de estos hebreos que recibieron la carta originalmente se estaban apartando de la fe en Jesús, regresando al judaísmo, pero Él les está exhortando, aférrense a lo que han creído y oído acerca de Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te va a mantener en el camino del Señor? ¿Qué es lo que va a evitar que nos desviemos? Aferrarnos a lo que creemos acerca de Jesucristo. Aferrarnos a lo que la Biblia nos habla acerca de Jesús. De hecho, en el versículo 12 de este mismo capítulo habla de la palabra de Dios como una espada de doble filo. Necesitamos aferrarnos a lo que esta espada, a lo que es la palabra de Dios nos revela acerca de Cristo. Muchos hoy se desvían porque dejan de mirar a Jesús. Dejan de aferrarse a la fe en Cristo, aferrarse a 20 uñas. ¿Qué es aferrarse?
Es como cuando de chavito te ganabas la piñata, ¿verdad? Y te aferrabas bien machín con todo tu corazón. Y no dejabas que nadie te quitara ni un tejocote. En nuestros tiempos le ponían fruta a la piñata, cacahuates y todo ese rollo. Y nos aferrábamos machín. De esa manera, aférrate a lo que has creído acerca de Jesucristo. Aférrate. Muchos dejan de seguir a Cristo porque se dejaron de aferrar a lo que creen de Cristo. Dejan de poner sus ojos, dejan de poner su confianza, dejan de poner su corazón en Jesucristo. Los síntomas de alguien que está soltando su fe en Cristo y se está por desviarse es alguien que está manifestando incredulidad, un corazón endurecido. Eso lo hemos visto en los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Incredulidad, corazón endurecido, el autoengaño del pecado, llegar a creer, no, en realidad yo estoy bien, soy cristiano aunque tiene amante, soy cristiano aunque está pensando dejar a la esposa, soy cristiano aunque es bien tranza en la chamba, soy cristiano. Y una vida constante, que esa es la constante y no hay arrepentimiento, se engañan y dicen, es que sí soy cristiano, voy a la iglesia, pero vive como el diablo en la semana, piensa que es cristiano, su pecado ya lo engañó. No está aferrado a la fe en Cristo. Cuidado, hermano, cuando tu enfoque se pone en las circunstancias, cuando tu enfoque se pone en las situaciones del mundo, o cuando tu enfoque se pone en lo que hacen los demás, cuidado, estás en riesgo. Aférrate a lo que creemos acerca de Cristo. Lee la palabra de Dios todos los días, es una manera de aferrarte. Memoriza porciones de la Biblia. Mira, este texto, Hebreos 4, del 14 al 16, sigue este consejo pastoral, por favor. Memorízalo. Este es un texto que si tú memorizas, va a ser fuente de ánimo, de fe, de esperanza, de consuelo, de dirección y de cuantas cosas te puedes imaginar para tú caminar con Cristo. Entonces, una vez que el escritor a los hebreos nos dice esto, luego dice, nos explica por qué aferrarnos a la fe en Cristo, por qué aferrarnos a lo que creemos de este gran sumo sacerdote. Y nos dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este segundo punto nos habla que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote compasivo. Dice que Él tiene compasión de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Jesús conoce tus debilidades y se compadece de ti. O sea, no está diciendo que tiene lástima, es muy diferente. Compadecerse es ver la condición de una persona, ver su debilidad en cualquier área y sentirse afectado en mis emociones, sentirme afectado en mis emociones, pero de manera que me lleva a hacer algo por esa persona para aliviar su condición. Eso es compadecerse, eso es ser compasivo. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, vino a servirnos. Porque para poder compadecerte de alguien necesitas ponerte en su lugar, ponerte en sus zapatos, identificarte con el otro y actuar en consecuencia. Jesús hizo eso. Si tú lees los evangelios, en los evangelios varias ocasiones vas a leer cosas como esta. Por ejemplo, estaban 5,000 personas ahí y de pronto ya se hacía tarde y ahí no había oxos ni nada de eso. Y Jesús dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Tengo compasión de la gente porque no ha comido. ¿Y qué hacía Cristo en su compasión? Nada más decía: híjole, qué gacho, pobrecillos, vamos a orar por ellos. ¿Qué hacía Jesús?
multiplicó los peces y los panes y los alimentó a todos. Otros pasajes nos dice que Jesús en su compasión sanaba a los enfermos. Hay otra ocasión que nos dice que vio las multitudes y Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús lleva a aliviar la debilidad de los hombres. Los llevó a alimentarles, a sanarles y a pastorearles por medio de enseñanzas y de ser un ejemplo para ellos y de guiarles y pastorearles. Dice el texto: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Hermano, si tú y yo queremos ser compasivos, porque la Biblia nos llama a que seamos compasivos, como Jesús es compasivo, necesitamos ser como Jesús. Necesitamos ir a los lugares donde hay necesidad. Necesitamos ir a los barrios pobres, necesitamos ir a los hospitales, necesitamos ir a los funerales, necesitamos ir a los hogares que están destrozados. El problema de muchos cristianos es que evitan esos lugares porque no quieren ser incomodados, porque viven vidas egoístas. Pero Jesús vino, tuvo compasión, ascendió a los cielos y Él sigue teniendo compasión. Y no se queda solo en compasión, Él actúa para aliviar nuestras debilidades y flaquezas. Sabes que tienes debilidades en tu carácter, sabes que tienes debilidades en tus emociones, sabes que tienes debilidades en tu vida espiritual, pero tienes un sumo sacerdote que no está más dispuesto a castigarte, sino que está dispuesto a ayudarte, porque tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. El problema es que muchos cristianos creen que Jesús, que Dios, está siempre más dispuesto a castigar que a enderezar. Pero la Biblia nos enseña que nuestro sumo sacerdote se compadece de tus debilidades y de mis debilidades. Hoy está sentado en su trono, sigue teniendo compasión de nuestras debilidades, y ¿sabes qué? Nos entiende perfectamente, porque Él mismo, cuando se hizo hombre, experimentó todas las tentaciones que nosotros hemos experimentado. Versículo 15, el final dice: sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús ha experimentado las tentaciones que tú has sufrido, Él también las sufrió cuando estaba en esta tierra. Hay un texto que creo que enseña muy bien acerca de las tentaciones. Hay tres áreas de tentaciones, fundamentalmente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Lo van a poner en pantalla. Primera de Juan 2:16. Dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escúchame bien. Cada que tú eres tentado en una de estas tres áreas: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Voy a intentar explicar cada una. La primera de ellas, la pasión de la carne o placer. Pero mira, Dios nos creó diseñados para experimentar placer, y Dios quiere nuestro placer. Pero Dios quiere nuestro placer, que encontremos nuestro placer en las cosas legítimas y que glorifican a Dios. Amén. El problema es cuando tratamos de experimentar placer en medios ilegítimos que no dan gloria a Dios, sino que son pecado. Por ejemplo, la lujuria. Por ejemplo, glotonería, borracheras, sensualidad, venganza, rencores,
chisme, murmuración, etcétera. La pasión de la carne, placer. Hay hasta cierto placer pecaminoso en venganza, en chisme, en calumniar, en todo eso que mencioné. La segunda área de tentación es la pasión de los ojos. Codicia. Codicia de cosas materiales o codicia de personas. Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Codiciar cosas materiales, codiciar personas, codiciar logros. También la envidia es una manera en que se manifiesta la pasión de los ojos. Ves algo que la otra persona tiene y en vez de alegrarte por esa persona, te lamentas porque tú no lo tienes. Y la tercera área de tentación es la arrogancia de la vida. La Reina Valera dice la vanagloria de la vida. La arrogancia de la vida, ese afán desmedido por querer controlar la vida como si fuéramos Dios. Estar en control, tener más que los demás, sentirme superior a los demás, deseo de controlar. Cada que una persona peca, peca en una de estas tres áreas. Cada pecado, sea el que sea, tiene que ver, está conectado con una de estas tres áreas. Y esto, ¿por qué lo estoy explicando? Porque el texto dice que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, ¿Jesús fue tentado en esas áreas? Claro que sí. Y no vamos a ver todas las veces que Jesús fue tentado, pero la más representativa cuando fue tentado en el desierto. No vamos a ver el texto ahorita, pero te recomiendo que luego lo leas en Mateo 4 o en Lucas 4, y no lo vamos a leer por efectos de tiempo. Pero Satanás lo tentó 3 veces. Bueno, el relato nos dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tenía hambre. Y entonces se aparece Satanás y le dice: Jesús, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Jesús tenía hambre? Dice el texto que sí. Ahora, ¿es pecado comer? No, no es pecado comer. Pero comer es pecado cuando es en contra de la voluntad de Dios. Y en el caso específico de Jesús, Él estaba ahí para hacer un ayuno. Estaba bajo la voluntad de Dios. Todavía no era la voluntad del Padre que Él comiera. El diablo lo tienta para que coma. Lo estaba tentando con la pasión de la carne. La pasión de la carne, placer. Luego Satanás le llevó a lo más alto del templo y le dijo: arrójate de cabeza, porque escrito está que el Señor va a enviar a sus ángeles y te van a salvar. Y Jesús le dijo: no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué estaba tentando Satanás a Jesús? Con la arrogancia de la vida, demostrar su poder, demostrar que Él tenía el control. Y la tercera ocasión, el diablo lo lleva a una montaña muy alta, le enseña los reinos de la tierra y le dice a Jesús: si tú te postras y me adoras, te voy a dar esos reinos que tú estás viendo. ¿Con qué lo estaba tentando? Con la pasión de los ojos, codicia. ¿Fue Jesús tentado con toda clase de tentación que tú y yo somos tentados? Sí. Pero dice nuestro texto en el versículo 15: uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Jesús jamás pecó ni una sola ocasión en su vida en esta tierra, ni con pensamiento, ni con palabra, ni con acciones. No cometió ni pecados de omisión ni pecados de comisión. Ninguna clase de pecado cometió Jesús.
Jesús se identifica con nosotros en nuestras tentaciones porque Él las experimentó en carne propia. Él sabe lo que se siente ser tentado. Él sabe lo que experimentamos tú y yo cuando somos tentados. Pero la buena noticia es que Él no pecó. Es buena noticia porque si Él hubiera pecado, si Él hubiera cedido una vez a la tentación, si Él hubiera cometido un solo pecado, entonces Él no habría podido ser nuestro Salvador. Se hubiera convertido en un pecador igual que nosotros. Pero Él es sin pecado, y eso lo habilita como el único que nos puede librar del pecado, el único que nos puede librar de la culpa del pecado, del castigo del pecado y del poder del pecado que esclaviza. Así es de que si estás en Cristo, en Jesús, tienes un aliado que tiene compasión de tus debilidades, que venció todas las tentaciones y por lo tanto Él puede librarte a ti también. Qué buena noticia. Jesús tiene compasión de nosotros y además es el único que tiene el poder, es el único que tiene el poder para librarnos de las tentaciones. Ya lo había medio explicado en el capítulo 2 de Hebreos. Mira, si le das la vuelta a tu Biblia, si la tienes ahí, Hebreos 2:17, dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, o sea, se tuvo que hacer hombre, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, o sea, a fin de que llegara a ser el representante de ustedes, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para ayudarnos a las tentaciones, en las tentaciones que vienen a nosotros cuando estamos atravesando el sufrimiento, pero también las tentaciones de la vida cotidiana. Jesús tiene compasión de nosotros, pero escucha, su compasión no impide que enfrentemos tentaciones, pero su compasión sí garantiza que cuando vengan las tentaciones, Él va a extender la gracia que necesitamos para soportar la tentación. ¿Está conmigo? Hermano, si el Señor nos mandó en el Padre, en lo que se conoce como Padre Nuestro, ¿verdad?, la oración modelo, a orar: líbranos de la tentación. Sin embargo, hermanos, sin tentaciones no maduraríamos jamás, no creceríamos. La Biblia enseña por todas partes que Dios, o sea, Dios no tienta a nadie. El tentador se llama Satanás. Pero Dios permite la tentación y la usa a nuestro favor para fortalecernos en la fe, para ejercitarnos espiritualmente. Pero aún en la tentación, Jesús sigue siendo compasivo. ¿Recuerdas a Pedro cuando Jesús se acercó y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo? O sea, Satanás ha pedido permiso para afligirte. Y Jesús, en su compasión, le dijo lo siguiente: pero yo he rogado que no te falte la fe. O sea, a veces decimos: no, pues si compasión es, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a hacer el paro, no te va a zarandear, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir: eso es ser compasivo. No, porque Dios sabe y Jesús sabía que Pedro necesitaba esa prueba para ser fortalecido y luego llevar a cabo la gran obra que Dios hizo a través del carácter de Pedro. Pero ese carácter no hubiera sido templado sin esa prueba. ¿Estás conmigo? Y gracias a Dios no le faltó a Pedro la fe. Él cayó en la tentación, pero tuvo la fe para levantarse y seguir adelante confiando en Cristo por toda su vida. Diferente a Judas, que cuando vino la prueba decidió quitarse la vida y no perseverar
en Cristo, porque en realidad nunca rindió su vida a Cristo. Una vez que el escritor a los Hebreos ha explicado, tenemos un gran sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros, nuestro representante Jesús, aferrémonos a lo que hemos creído de Él. Podemos tener la confianza que Él tiene compasión de nuestras debilidades y por cuanto Él ha sufrido nuestras tentaciones, pero Él nunca pecó. Y entonces el glorioso versículo 16 que tantas veces ha consolado mi alma: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar la ayuda oportuna. Esta es una invitación gloriosa. Bajo el antiguo pacto no hubo esa invitación al pueblo. Bajo el antiguo pacto el pueblo no podía acercarse al lugar santísimo. Si alguien osaba acercarse al lugar santísimo, en ese instante caía muerto. Los sacerdotes comunes podían entrar al atrio, al lugar santo, y lo que separaba era una recámara del lugar santo dentro de esta gran tienda de campaña que es el tabernáculo. Y ahí estaba el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelabro de oro. Y ellos tenían que entrar a cambiar el pan, entrar a ponerle aceite al candelabro, porque tenía 7 lámparas que tenían que estar siempre encendidas, a cambiar el incienso. Y había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia manifiesta de Dios. Y si un sacerdote le ganaba la curiosidad y asomaba la nariz, en ese momento caía muerto. Entonces, si solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y cuenta la historia, la tradición, que le amarraban una cuerda en el tobillo, porque si el vato entraba con algún pecado que no había sido purificado, caía muerto. Y entonces a ver quién se mete a sacarlo. Lo jalaban con la cuerda. Suena curioso, pero así era. Si ellos no podían entrar a ese lugar, menos el pueblo. Pero el texto nos dice que bajo el nuevo pacto, gracias al sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, entonces el Señor nos invita a todos los creyentes en Cristo: acérquense al trono de la gracia. Esta no es una invitación universal, esta es una invitación para los que están en Cristo. Pero es una gloriosa invitación: acércate al trono de la gracia, no solo una vez al año, porque el sacrificio de Cristo hace posible que tú y yo podamos entrar las 24 horas del día, de los 7 días de la semana. ¿Cómo pueden los débiles pecadores acercarse a Dios, al trono de Dios, con confianza? No con confianza en nuestros méritos, porque no los tenemos. Confianza en los méritos de nuestro gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, que está a la diestra del Padre, que vivió una vida perfecta y aunque fue tentado en todo, no pecó, pero murió por nuestros pecados como nuestro representante. Confiando en sus méritos es que podemos entrar al trono de la gracia con confianza. ¿Cómo te acercas a Dios?
¿Sabes por qué batallamos para acercarnos a Dios? ¿Sabes por qué hay gente que luego dice, pastor, es que no he ido a la iglesia porque no me siento digno? Con todo lo que he pecado y lo mal que he hecho y ¿cómo voy a ir? Me siento un hipócrita. Yo te voy a decir algo, todos los que estamos aquí, y hablando primero por mí, todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios porque todos pecamos todos los días. Este lugar es para aquellos que necesitan esa gracia, que saben que sin esa gracia son nada. Pero nos acercamos confiando en los méritos de Cristo. Acérquense con confianza al trono de la gracia. Me encanta que dice trono de la gracia, no dice al trono de gloria. Al trono de gloria, no dice así, aunque dirá así cuando el Señor nos glorifique y nos lleve al cielo, lo veremos en toda su gloria, en su trono de gloria. Pero para nosotros, mira, Isaías cuando vio el trono de gloria, en Isaías capítulo 6, cuando vio este destello del trono de gloria, dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Le dio terror. Pero el Señor nos llama a acercarse a su trono de gracia. No es que Dios tiene varios tronos, es el mismo trono, pero lo que hace accesible el trono de Dios para nosotros, lo que lo hace ser un trono de gracia, es Jesús, porque Él pagó por tus pecados. Él saldó tu deuda con Dios. Él saldó tu deuda. Él sufrió el castigo en tu lugar y mi lugar. Esta invitación, hermano, es para ti que estás en Cristo, para los rebeldes, para los que no han rendido su vida a Cristo. Lo único que pueden recibir de ese trono es juicio y es ira. Pero para los que están en Cristo, los que han confiado en Él, hay una superabundante gracia, aun cuando hayas pecado esta mañana. ¿Y qué recibimos en ese trono de gracia? Dice el texto: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dos cosas: misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Quiero hablar primero de misericordia. ¿Qué encontramos cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios nos trata mucho mejor de lo que merecemos ser tratados. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Escucha, cuando hemos caído en la tentación y hemos pecado, necesitamos la misericordia que perdona nuestros pecados. En ese trono hay abundante misericordia, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración, hay salvación. La culpa es quitada, el pecado es perdonado. La justicia de Cristo nos es imputada a nuestra cuenta. Se nos da un lugar a la mesa del Señor, se nos hace miembros de la familia de Dios, se nos cancela la deuda y se nos da una herencia eterna, incorruptible en Cristo. Dime si eso no es gracia. Acércate con confianza para hallar la gracia, para recibir la misericordia y hallar gracia. Gracia para la ayuda oportuna. Es la segunda cosa que encontramos en el trono de gracia. Gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es la gracia? Si misericordia es que Dios no me da lo que merezco, gracia es que Dios me da lo que no merezco.
me da el favor para poder resistir la tentación y vencer el pecado. Es el favor de Dios que necesitamos para vivir vidas que glorifican a Dios en un mundo de tinieblas. Es esta gracia para la ayuda oportuna, es gracia para que cuando hayas fallado y fracasado puedas levantarte y seguir adelante. Es la gracia que necesitas en tu corazón para perdonar una vez más a quien te traicionó, a quien te defraudó, a quien te hirió. O sea, Dios no espera que perdones en tus fuerzas. Necesitas la gracia oportuna. Es la gracia para poder cumplir tus responsabilidades, para cumplir con los retos y desafíos de la vida cotidiana. Es la gracia para atravesar por la tribulación, para atravesar en medio de la enfermedad, para atravesar la calumnia, la persecución, las tribulaciones, los tiempos de luto y las pérdidas. Hermano, no hay ayuda más oportuna que la que viene del trono de gracia, y no hay mayor misericordia que la que hay en ese trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de gracia? Si pusiste atención en este pequeño mensaje, este pequeño pasaje, la respuesta es: ¿cómo me acerco al trono de gracia? La respuesta es fe en Jesús, confiando en Jesús, confiando en Él. El problema nuestro es que, como todas las religiones del mundo enseñan, que si eres bueno entonces te vas a ir al cielo, que si haces buenas cosas entonces vas a ganarte el cielo. Entonces, cuando hacemos las cosas mal, pensamos: Dios no me quiere ni mirar. Necesito poner en mi cuenta unas cuantas cosillas buenas. Voy a hacerle favor a 2, 3 personas. Le voy a dar algo de comer a alguien, un pobre, y entonces ya sí gano favor, y entonces equilibra la balanza y Dios me recibe. Marihuanadas, hermanos. O sea, no funciona así. Perdóname que te lo diga así. Nuestro corazón religioso así piensa. Es que la salvación tú no te la puedes ganar. Es de tanto valor la salvación de tu alma que ni toda el oro y la plata y toda la riqueza del universo, ni todas las buenas obras que tú puedas hacer pueden ganar la salvación de tu alma. La salvación de tu alma es algo que te es dado por gracia. Porque la persona más valiosa de este universo, que se llama Jesucristo, pagó el precio de la salvación de tu alma. No hay nadie más que pueda obtener eso por ti, solo Jesús. Cuando tú crees eso, cuando tú crees, número uno, tienes que creer que eres un pecador. Eso no debería costarte tanto trabajo, es obvio. Pregúntale a tu esposa, a tu esposo, o sea, pregúntame a mí si quieres, o sea, ni te conozco casi, pero la neta es que se te ve la cara de pecador, o sea, y a mí también. Para lo que necesitamos fe es creer que Él me ama, como Él dice que me ama en este libro, y que Él murió en mi lugar para salvarme, gratis. Eso es gracia. Eso es el trono de la gracia. Porque si hubiera algo que tú hicieras para ganar tu salvación, no sería trono de gracia, sería el trono de tu recompensa. Ven por tu recompensa. No es así, es trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de gracia? Aferrándonos a lo que creemos acerca de Jesús, atesorando lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Nos acercamos con confianza en los méritos de Jesús, confesando nuestros pecados con confianza. Sí, es horrible. Mira, hermano, de verdad, todos los días tengo que confesar mis pecados. Todos los días tengo que confesar la soberbia, la arrogancia de mi corazón.
Todos los días tengo que confesar pecados de pensamientos, de palabras, de acciones, de actitudes que he hecho. Pero todos los días también tengo que clamar por esa gracia que me va a librar de la tentación. Y estoy rogando todos los días: Señor, líbrame de estos pecados, líbrame. Yo no quiero caer, Señor. Yo no quiero caer. Yo no quiero ser una vergüenza, avergonzar a tu iglesia, a tu evangelio, a mi familia. Líbrame, Señor. Es con esa confianza que tenemos que acercarnos al trono de gracia. ¿Y qué recibimos en ese trono de gracia? Misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Mira, si Él es compasivo y poderoso, alguien puede preguntarse: bueno, ¿y por qué si Jesús es tan compasivo y poderoso? Entonces, ¿por qué caemos en la tentación? Porque hay veces que no nos libra y pecamos, aunque se lo hemos pedido. Pero cuando eso sucede, hermano, puedes estar seguro de que si caíste en la tentación, no es porque a Jesús le faltó compasión y no es porque le faltó poder. Eso sucede porque hemos dejado de aferrarnos a lo que creemos acerca de Jesús, y porque en nuestra arrogancia hemos dejado de acercarnos al trono de la gracia y actuamos como personas autosuficientes que no necesitamos a Dios. No nos debería extrañar que pequemos tanto. ¿Quiere ir pasando el grupo? Quiero terminar preguntándote si tú nunca has entregado tu vida a Cristo genuinamente. La pregunta no es si profesas una religión, la pregunta no es cuántos años tienes congregándote en este lugar o en otra iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si sirves en algún ministerio. La pregunta no es si tienes un padrino que sea una autoridad religiosa. No, la pregunta no es esa. La pregunta es esta: si hoy mueres y te presentas delante del trono de Dios, como va a suceder el día que mueras, ese trono será para ti trono de juicio o trono de gracia. Lo que hace la diferencia es en quién estás confiando. Si estás confiando en ti mismo y en tus buenas obras y en tus méritos y en no sé cuántas otras cosas, si estás confiando en cualquier cosa o persona que no es Jesús, vas a estar delante de un trono de ira y de juicio. Pero solo en Cristo puedes escuchar esta invitación: acércate con confianza al trono de la gracia. El Señor hoy está teniendo compasión y te está llamando una vez más a confiar solo en su Hijo Jesucristo, porque solo en Él puedes encontrar la gracia que perdona pecados y que transforma la vida de un pecador en un santo. Y hermano, hermana, si tú y yo no pudiéramos acercarnos al trono de Dios con confianza en los méritos de Cristo, imagina, la vida cristiana sería inútil y sin esperanza. No nos atreveríamos a entrar en la presencia de Dios si no tuviéramos la certeza de que en Jesús, que es Jesús quien perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, y que solo por Jesús tenemos paz para con Dios. Si Jesús no fuera nuestro sumo sacerdote, ninguno de nosotros podríamos acercarnos a la presencia de Dios. Seríamos arrojados a las tinieblas por la eternidad. Pero las buenas noticias del Evangelio es que todos aquellos que han confiado en Cristo con todo su corazón pueden acercarse con confianza, con la confianza de que van a recibir gracia sobreabundante, misericordia y ayuda para cualquier necesidad en sus vidas. Nuestro sumo sacerdote pagó por nuestros pecados, murió por ellos,
resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es por ello que hoy podemos acercarnos con confianza y recibir misericordia y la gracia de Dios para cualquier necesidad. Nos ponemos de pie y oramos. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias. Ahí como estás, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y hoy dices: Señor, yo te necesito. En tus propias palabras, díselo al Dios. En tus propias palabras, Dios escucha tu oración. Claro que la escucha. Y dile que hoy renuncias a confiar en ti y que hoy decides confiar totalmente en Cristo para la salvación de tu alma y para el perdón de tus pecados. Señor, nos acercamos a ti no confiando en nuestros méritos en esta mañana, Dios, porque reconocemos que no tenemos méritos. Nos acercamos a ti confiando en los méritos de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, confiando en este gran Rey que murió por nosotros. Gracias por poder acercarnos al trono de la gracia. Hoy decidimos aferrarnos a la fe en Cristo, pero también decidimos depender de ti. Así es de que por favor, Señor, extiéndenos tu misericordia y tu gracia una vez más, porque en ti confiamos, Jesús. Amén. Vamos a responder a Dios en adoración. Amén.